Buenos días a todos, qué especial que estén acá y bienvenidos los que están viéndonos por la transmisión. Puede ser el mismo domingo 20 de diciembre o de pronto puede ser un poquito después o en otro momento, pero en todo caso bienvenidos. Mi nombre es Tuto Calvo, soy el pastor de Vida Bogotá y de verdad nos encanta que estén acá, especialmente los que han podido venir a estas reuniones presenciales. Nos encanta que puedan estar aquí acompañándonos. Esta época de Navidad, hoy es 20 de diciembre en términos de la transmisión, estamos a 4 días del día de Navidad y cada uno de nosotros puede vivir esa época de Navidad de una manera diferente. Hay algunos que, por decirlo así, les encanta la Navidad. Y hay otros que, como que es un tiempo en donde, bueno, pues toca pasarlo y lo que, bueno, pues de pronto nos reunimos con la familia, pero a algunos no les gusta precisamente por eso, porque toca verse con toda la familia, pero en esta época de pandemia, entonces no están tan tristes porque van a tener la excusa perfecta para no tenerse que ver. En fin, cada uno de nosotros vive la Navidad de una manera diferente, ¿sí? Pero una cosa que a todos nos puede llegar a hacernos la pregunta en algún momento, a querer entender qué es lo que está pasando acerca de la Navidad. Y pues de eso estamos hablando en esta serie, se llama La Gran Esperanza. La semana pasada vimos un poco antes de la Navidad, hace 2000 años, y cómo los que estaban esperando tuvieron que esperar mucho tiempo para que llegara la Navidad, antes de que efectivamente celebráramos la realidad de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Pero muchos de nosotros podemos estar aún, y quiero hacer aquí énfasis, y no es que esté tratando de darle vuelta a lo que voy a decir, sino aún siendo creyentes, aún si tú crees en Jesús, si tú confías en Dios, si le has entregado tu vida y tu confianza a Dios, en algún momento podemos estar pensando como, ¿de verdad todo eso pasó? ¿Pasó como dice que pasó? O sea, ¿es realidad o de alguna manera lo que podemos sentir que es como un mito? En donde, bueno, pues sí, Jesús sí termina existiendo, pero de verdad pasó como dice en las historias que nosotros leemos de la Biblia, aún en un país con una tradición de las novenas en donde leemos lo que fue pasando y bueno, ahí hay algo así como alargarlo un poquito, pero ¿será que sí? ¿Será que al final la pregunta, ¿será que eso es un mito o es una realidad? Lo que pasó, ¿sí? ¿Y cómo pasó? ¿Realmente cuál es la razón de la Navidad? Y si nos preguntamos hoy, no es fácil, o más bien es muy fácil entender que en este momento en el que estamos, la razón de la Navidad, aún para muchos de nosotros, pudo haber pasado mucho más por el lado, o puede estar pasando mucho más por el lado comercial y por el lado de una tradición, y una tradición en la que pues, yo estoy, es como una verdad social, por decirlo así. Bueno, celebramos esto, pero no sé si nos hemos dado cuenta, no sé si ustedes se han dado cuenta, lo han visto, que cada vez es menos la Navidad y mucho más la época. Entonces empezamos a decir muchas veces, a veces como felices fiestas, en lugar de feliz Navidad. Empezamos a poner más a Papá Noel, y como dice la canción de un amigo, no es que me caiga mal, pero él no fue el que nació. No es que me caiga mal Papá Noel, pero él no fue el que nació.
En un país nosotros altamente tropical, nuestras decoraciones empiezan a ser de nieve, que no la vemos sino al abrir por ahí la nevera o algo así, pero cada vez es menos Navidad, es menos el nacimiento de Jesús y es mucho más como la época, es como la época feliz, pero a veces nos hemos ido tanto que estuve oyendo en esta época que los alumbrados en Medellín, que siempre son tan famosos, no sé si saben que este año el tema de los alumbrados era haciendo alusión a los carnavales que se celebran en Colombia, ¿sí? De los diferentes carnavales. De hecho, creo que eso hubo ahí una cosa gigantesca, una pelea gigantesca, porque ustedes saben que uno de los carnavales, o algunos carnavales que hay en nuestro país, o muchos, tienen mucho la figura del diablo, y entonces una de las figuras que estaba en un parque era del diablo, y como que dijeron, uy, no, eso ya, o sea, vaya y venga que el carnaval sea así, pero en esta época del alumbrado navideño como que ya raya. Aún las personas que como que no son muy religiosas, por decirlo, como que, uy, no, eso sí ya está pasando a otro momento. Pero a veces es una pregunta que no nos hacemos del todo, de ¿será que pasó o no pasó como dicen que pasó? ¿Es un mito o una realidad? De hecho, imagínense esta escena. Muchos van a tener que usar más imaginación, otros menos imaginación. Ustedes están en la cena del 24, así con toda la familia. De pronto está la familia y entonces son unos papás que tienen un hijo ahí, digamos 7, 8 años, y de pronto el hijo les dice, papás, yo he estado reflexionando acerca de la Navidad. Y de pronto el papá se voltea y se miran con la mamá orgullosos de que su hijo esté pensando en la Navidad. Y de pronto dice, sí, yo he estado reflexionando y yo creo que es un mito, ¿cierto? Y de pronto eso nos suena como extraño, pero ¿saben? Esa pregunta tiene una validez muy grande, porque realmente creer en lo que pasó en la Navidad no es fácil. Sí, porque la historia empieza con unos ángeles que están conversando con unos pastores, unos reyes o magos o como los queramos llamar que están persiguiendo una estrella, una virgen que está embarazada. Imagínense la escena, ¿sí? Antes del matrimonio, María le dice a José, oye amor, tengo que hablar contigo de un detallito, y José le dice, claro mi amor, o sea, lo que tú quieras, yo vivo para ti. ¿Qué pasa? Y dice José, es que no te asustes, ¿no? Además uno ya sabe, ¿no? La semana pasada ya hablamos de que cuando a uno le dicen no se asuste, es porque hay algo que de verdad sí lo tiene que asustar. Entonces dice, no te asustes, pero es que te tengo que contar algo, José. Y José, dime mi amor, o sea, mi vida, lo que tú quieras. José, es que estoy embarazada. ¿Sí? Y José le dice, pero mi amor, tú y yo no hemos hecho nada, ¿no? Y él le dice, pero no es lo que tú piensas, José. Y entonces le dice, pero entonces, no, fue el Espíritu Santo, José. ¿Sí? No es fácil creer en eso. De hecho, uno puede llegar a entender, porque tiene mucho sentido, que la resurrección esté narrada en la Biblia. Porque al fin y al cabo la resurrección es, pongámoslo en este contexto, como un amigo tuyo te dice, yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y entonces el amigo le dice, usted está como mal. Pero resulta que sí pasa, que es lo que narra la Biblia de Jesús, ¿no? Jesús dijo, yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y muchos de los que estaban ahí, aún los cercanos, como que dijeron, Señor, sí, tan lindo esos símbolos que tú utilizas y todo. Pero Él muere en la cruz y resucita al tercer día. Y a partir de ese momento, de ese hecho histórico de la resurrección, todos creen, pues porque cuando alguien le dice a uno que va a morir y va a resucitar al tercer día, uno le cree todo lo que dice. Y el hecho histórico de la resurrección pues le da validez a la Biblia y especialmente al Nuevo Testamento. O sea, por eso es que nuestra creencia cristiana no está basada en las creencias, sino en un hecho histórico. Pero el nacimiento, esto de los ángeles, los pastores, la estrella, la virgen, ¿saben por qué está ahí en la Biblia? Porque ocurrió. Porque si alguien se hubiera puesto a pensar que quiere contar una historia para que otros 2000 años después crean en esa historia y la quisiera escribir
tratando de que esas personas de hecho crean la historia, seguramente no hubiera puesto esto. Porque no, es sobrenatural, es increíble. El hecho de que esté ahí es que lo que quiere decir es que sucedió. Porque es sobrenatural, pero al mismo tiempo es cierto y es probable y es posible. Y si tú de pronto estás viendo esta transmisión y dices, yo no creo, yo te invito a que sigas, porque básicamente lo que vamos a hablar hoy y lo que vas a escuchar hoy, la idea es que te lleve a darte cuenta que esto no es solo una tradición, sino que efectivamente pasó, no es una verdad social, es un hecho histórico. Y lo que vamos a hacer hoy, y pues por eso el título de hoy es La historia de Lucas, es mirar el texto, un texto que escribe Lucas, y de pronto, aun cuando ustedes de pronto no hayan ido nunca, no hayan estado nunca en una iglesia, han escuchado lo que Lucas escribe, especialmente como digo, en un país tan tradicional como en Colombia, ustedes han escuchado. Y básicamente a lo que vamos a llegar, y por eso la serie se llama La Gran Esperanza, es que cuando miremos lo que Lucas escribe, nos vamos a dar cuenta que es sobrenatural, pero es verdad. Y que no solamente es sobrenatural y es verdad, sino cuando nos podemos dar cuenta que es verdad, además vas a tener una gran esperanza. Entonces, el estilo del texto de lo que vamos a leer nosotros hoy se parece mucho, y esto lo pueden consultar también ustedes porque es interesantísimo. Hay un autor hace unos, por ahí yo creo que 30 o de pronto 40 años, que él tiene dudas acerca de la veracidad de la Biblia. Y él arranca una investigación tratando de probar que lo que la Biblia dice, especialmente en términos históricos, arqueológicos y de pasadita espirituales, no es cierto. Y él escribe un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y en ese libro, él desde varios puntos de vista trata de probar que no es cierto la Biblia en términos, como dije, históricos, arqueológicos, espirituales, pero al final lo que se da cuenta es que sí. Y por eso es un libro tan interesante y el título dice lo que es, ¿no? Evidencia que exige un veredicto. Lo que nosotros vamos a leer en Lucas se parece mucho, es un estilo investigativo de alguien que primero tiene algunas dudas y se lo escribe a un amigo que tiene más dudas, y él dice, yo voy a escribir esto de una manera que los dos quedemos tranquilos de si esto es verdad o definitivamente no es verdad. Una cosa muy interesante de Lucas, dentro de los escritores de la Biblia y especialmente del Nuevo Testamento, es que Lucas no era judío. ¿Qué quiere decir esto que no era judío? Él no estaba esperando el Mesías. La semana pasada nosotros hablamos de Zacarías y Elizabeth. Ellos estaban esperando el Mesías, eran judíos. Lucas no tenía eso en su cabeza. Él era un médico que termina abrazando las enseñanzas de Jesús, muy posiblemente por la investigación que termina haciendo y dándose cuenta de lo que está pasando. Y se lo escribe, y nosotros vemos esto tanto en el libro de Lucas como en el libro de Hechos, que es como primera y segunda parte de lo que Lucas escribe, que se lo escribe a un amigo de él que se llamaba Teófilo, y que parece que este amigo podría ser creyente, pero tenía muchas dudas de lo que estaba pasando. Y de pronto como tú y como yo, y de pronto si tú estás viendo esta transmisión, posiblemente también como tú, se está preguntando, ¿es cierto? ¿Fue cierto esto que sucedió? ¿Esto de los ángeles, de la estrella, de la Virgen, fue cierto entonces? Entonces, de esa manera, podemos entender que Lucas tiene una intención cuando escribe lo que escribe. Él tiene la intención de explorar si es cierto. Y él dice, yo voy a hacer esto a través de la cronología y de los testigos presenciales. Y eso es parte de lo que nosotros vemos
en el texto. Y si ustedes me acompañan, va a salir en sus pantallas, está Lucas 1:1. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Entonces, una primera parte muy importante es, no fueron pocos, fueron muchos los que estaban tratando de organizar esto. Acá, obviamente, lo que uno entiende es que posiblemente, y así lo podemos ver cuando se hace un estudio un poquito más profundo, es que la mayoría de ellos empezaron a escribir y organizar esto después de que Jesús resucita. Porque obviamente antes de que Jesús resucitara no había un tema muy bueno para escribir. Pues porque sí, o de pronto podría ser otro loco que dijo una cantidad de cosas y murió. Pero cuando Jesús muere y resucita y empiezan a darse cuenta de todo lo que sucedió en la época, ellos empiezan a investigar qué pasó y Lucas lo hace. Y Lucas le asegura a Timoteo, primero que muchas otras personas lo han estado haciendo, y que él va a hacer un relato para explicarle a Teófilo, que tiene dudas, y eso lo vemos mucho más en el libro de Hechos, en los primeros versículos, qué fue lo que pasó y cómo sucedió. Y que él pueda darse cuenta que la esperanza y las enseñanzas que tienen realmente sí están basadas en hechos reales. Y eso para nosotros es interesante porque nosotros creemos y tenemos fe, pero el fundamento de nuestras creencias y nuestra fe son los hechos. Y por eso es tan importante. Ahora vamos al versículo 2. Dice, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Entonces lo segundo es, Teófilo, lo que te cuento es de los que vieron. No sé si ustedes alguna vez les han contado como, oye, te voy a contar esto. Y, ay, sí, ¿quién te lo dijo? No, fue el amigo del primo, del vecino. Y uno dice, no, pues eso ya perdió absolutamente validez. Bueno, y si a ustedes les cuentan algo que empieza así la historia, por favor no le den validez, ¿sí? Sobre todo si hay algo muy importante en su vida. Pero acá lo que Lucas está diciendo es, lo que yo te voy a decir, Teófilo, lo que yo voy a escribir y el orden que voy a tener, no se basa en que unos dijeron que de pronto vieron. No, se basa en que ellos estuvieron ahí. Y es fácil imaginarnos que Lucas habló con María, que estuvo en los momentos, seguramente buscó a los pastores que estuvieron cuando los ángeles se les aparecieron. Posiblemente habló con los gobernantes que seguramente habían escrito en las crónicas del gobierno cuando los reyes de Oriente llegaron a entrevistarse con el rey para preguntarle dónde iban a ser el rey de los judíos. Y ustedes saben que Herodes hace una matanza gigantesca por esa pregunta. Y seguramente eso estaba ahí en los registros del Estado. Y Lucas investiga de esa manera. Porque él dice, yo te voy a contar las cosas de los testigos, de mis conversaciones, de los que estuvieron allí, no suposiciones. Ahora, ¿qué dice el versículo 3? Dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Entonces ahí vemos todo lo que Lucas le viene diciendo a Teófilo y le dice además, yo he hecho las entrevistas y he decidido escribírtelo de una manera ordenada. ¿Por qué? Porque es difícil creer y quería tener la seguridad que lo que te estoy diciendo fue la verdad, que lo que tú estás creyendo, Teófilo, es verdad, que lo que yo estoy creyendo, Lucas, es verdad, y que lo que nosotros creemos es verdad. Y por eso entonces Lucas le dice a Teófilo, y pásame la siguiente por favor, le dice, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. La siguiente, Bruce, porfis, que es la misma, pero es la siguiente. En el versículo 4, ahora sí es la siguiente,
Gracias. Es que yo sí lo tengo acá, pero ustedes todavía no lo tienen. Gracias. Para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Y eso es lo que Lucas pretende. Él quiere aclarar que lo extraordinario y sin dejar ningún detalle afuera, no solo es una historia, sino que es la historia verídica y es un recuento ordenado del nacimiento y la vida de Jesús. Y que lo que él encuentra al final de esto es que Jesús sí es el Mesías, sí es el Salvador y sí es el Hijo de Dios. Eso es lo que Lucas escribe. Y si nosotros seguimos leyendo el primer capítulo de Lucas y obviamente el resto del libro, encontramos eso, que Lucas, por lo que encuentra, por lo que sabe de la historia, por sus investigaciones, abraza la fe y puede dar fe de que Jesús es el Mesías, es el Salvador y es el Hijo de Dios. Esto es muy importante y posiblemente, especialmente si tú no eres seguidor de Jesús. El cristianismo no se basa en creer en creencias o en tener fe en la fe. Obviamente requiere creer y requiere fe, pero el fundamento de lo que nosotros creemos está basado en la historia, está basado en que sucedió. Y hay suficiente documentos y pruebas de que sucedió. Obviamente, sí es difícil creer, pero el hecho de que sea sobrenatural no quiere decir que no sucedió. Y ese es el centro de todo lo que nosotros estamos pensando, que aunque es difícil creer, porque es sobrenatural, no quiere decir que no sucedió. Pero acá viene la implicación, que fue de la manera en que nos metimos en este tema. ¿Cuál es la implicación? Si la historia de la Navidad es cierta, y voy a utilizar una palabra que además la quiero explicar, si Noel es cierto, porque ustedes saben qué significa Noel. En francés significa Navidad, pero en hebreo significa regalo de Dios. Acuérdense que en hebreo todos los nombres que tienen Él es Dios. Entonces todos los nombres con Él, Daniel, Samuel y los otros, Ezequiel, significan es Dios algo. En este caso Noel es regalo de Dios, por ende ese nombre sí tiene mucho significado. Pero obviamente ha permeado de pronto en otras cositas en las que nos hemos metido. Pero saben, las implicaciones sí son enormes. Porque si la Navidad es cierto, si Noel es cierto, la implicación, que son muchas, pero al mismo tiempo yo la quiero resumir en una sola, es que hay esperanza. Porque Dios cumple su palabra. Hay esperanza. Tienes esperanza. Debemos estar absolutamente conscientes de que cada año, cuando llega la Navidad y celebramos la Navidad, lo que estamos haciendo es recordando que Dios cumple sus promesas. ¿Y saben qué? Y esto lo vimos la semana pasada. La Navidad del próximo año llegará para volvernos a recordar que Dios es fiel y cumple sus promesas y podemos tener esperanza. Y al final esa es la historia de la Navidad. Sí hay esperanza. Tenemos la seguridad de que Dios cumple con su palabra, cumple con sus promesas. Por eso Lucas no empieza con érase una vez o en un lugar muy, muy, muy lejano. No, Lucas era un no judío que le escribe a un amigo que tenía muchas dudas, investigando todo lo que sucedió para poder al final decirle, Jesús sí es el Hijo de Dios, Jesús sí es el Mesías, Jesús sí es el Salvador. Y yo los quiero dejar con algo que van a ver en sus pantallas y van a oír. De así comienza la historia de Lucas, así comienza la historia de la Navidad.
A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo». Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. «No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor», le dijo el ángel. «Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin». «¿Cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel, «puesto que soy virgen». «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible». «Aquí tienes a la sierva del Señor», contestó María. «Que Él haga conmigo como me has dicho». Con esto, el ángel la dejó. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar a sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad».